Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Vamos a arrancar con este video de máquinas eléctricas del módulo 2. Netamente es para hablar de los motores. Entonces, primero, ¿cómo es la inducción o cómo se genera un motor? Vean esta generalidad, tenemos una espira que está inmersa en un campo magnético fijo al que le voy a hacer rotar, cual voy a hacer rotar, y cada una de esas espiras va a estar conectada a un circuito. ¿Sí? Pero cambiamos el color rojo, listo. Cuando yo empiezo a mover esa máquina, esa pequeña máquina, voy a inducir una corriente. El campo magnético, recuerden que cualquier cuerpo que se encuentre o cualquier cuerpo eléctrico que se encuentre en movimiento dentro de un campo magnético, pues genera una corriente, son las corrientes que van a generar acá. De esa forma se genera como tal la corriente eléctrica, y ese es el famoso principio de la inducción. Entonces, una espira conductora representa una bobina, netamente el bobinado. Esta se hace girar en un campo magnético de un imán permanente en torno a un eje. Los extremos de las espiras están conectadas en serie a un amperímetro y a una lámpara por medio de un anillo, bueno, un circuito como tal, un anillo cerrado. Y el amperímetro se encarga de medir la corriente que se puede. La aguja del amperímetro oscila alrededor de la posición media, entonces de una posición media también se observa que la bobina enciende y apaga paulatinamente. ¿Por qué? Porque dependiendo qué tan rápido me gire, voy a mantener una estabilidad en la tensión, y entonces la tensión va a fluctuar entre máximos y mínimos, y eso hace que la bombilla también fluctúe. Se llama el principio de la inducción, la cantidad total de líneas magnéticas a las que se hace barrido de la espiral. Vean que tienen unas líneas magnéticas que van así de esta forma. Cuando la pongo vertical, recuerden que no existen los monopolos, pero sí puedo ubicarla el imán de tal forma que el norte quede acá y el imán de tal forma que el sur quede acá. Sin embargo, acá tengo un norte y acá tengo un sur. Entonces dice, al poner a girar dicha espira magnética en un campo magnético, se cortan las líneas de campo de tal forma que se modifica el número de líneas de campo magnético, variando el flujo, va haciendo variar el flujo magnético barridas por la espiral. Entonces, como los ejes, ven, tengo una cantidad que los choca un poco. En este caso los encuentra este frente y ese frente va variando. Eso hace que la corriente fluctúe, o sea, la inducción o el voltaje que va a inferir, que va a generar. Entonces, generadores de corriente alterna, de esa forma es que se trabajan las hidroeléctricas, donde a través de la fuerza que le ejercen los fluidos, digamos como los ríos caudalosos, o no sé, por lo general son caídas de agua o ríos caudalosos, moviendo estos rotores, generan esa inducción. Entonces vean que acá tenemos una inducción monofásica, donde le estoy haciendo variar los nortes a una bobina. Acá tengo un generador trifásico, donde tengo 3 espiras y cada una está desplazada a 60 grados y genera que las señales, esto se utiliza mucho en motores trifásicos. Motor eléctrico. Entonces dice, un motor eléctrico transforma energía eléctrica en energía magnética y luego esta energía en mecánica, porque hace el movimiento. Si como ocurre en la figura 5, un columpio conductor atravesado por una corriente se encuentra envuelto en un campo magnético, allí se encuentran 2 campos magnéticos que actúan el uno sobre el otro. Dichos campos son generados por imanes permanentes y otro campo por el conductor, netamente por la corriente que se le hace pasar. Con lo anterior, uno encuentra, recuerden que se repelen polos, y lo que genera es que se repelen. O sea, el campo que genera la espira con el campo del motor permanente se repelen y hace que genere movimiento. Y ese movimiento llega hasta acá, hace que se repele y se repite el proceso durante mucho tiempo, pues durante el tiempo que esté energizado. Los motores de corriente alterna tienen un principio parecido, pero las bobinas son mucho más grandes. Tenemos bobinados por estator y bobinados como tal por el rotor, o sea, el centro y la carcasa. Entonces dice, consta de una parte fija, el inductor, el estator, que sería, recuerden que en un motor DC el estator o la carcasa tiene un imán permanente. Si ustedes destapan un motor
DCD, como las que traían los carritos, tienen un par de imanes. Esos son los imanes del estator. Realmente son campos magnéticos fijos. En un motor de corriente alterna no lo podemos hacer así porque tenemos que variar muchísimo las polaridades. Entonces se utiliza un estator, el cual tiene una bobina como tal, un inductor de estator, y una parte rotativa que se llama inductor o rotor. Entonces estator y rotor, o estator y sí, rotor. Entonces ahí se genera el movimiento. Vamos a continuar con un video un poco interactivo que les va a mostrar de una forma gráfica esos movimientos para que sea un poco más interesante la cosa. Apenas termine de revisar el material, vemos ese video. Bueno, acá está un motor trifásico de jaula de ardilla. Entonces, jaula de ardilla por la forma en que están trenzadas estas. Vean que tengo acá en el video, voy a mostrar cómo se fabrica esto y cómo se fabrica el estator como tal. Rotor y estator. Bueno, aquí está la máquina eléctrica. Esto lo van a ver muy bien en el video de cómo se genera el movimiento para eso, entonces de una forma más gráfica. Esquema de conexiones, se no la veo bien, pero acá lo vamos a ver. Aquí tengo un motor que tengo esquema de conexión para una medida de potencia, entonces estoy mirando la potencia. Entonces recuerden, para medir potencia, que miro voltaje, corriente. Entonces le dejan pasar la corriente y también se mira los voltajes que están pasando. Con eso mido la potencia que está consumiendo este motor trifásico. ¿Qué más características tengo acá? Sistemas de seguridad, digamos, si necesito acá como fusibles, si la corriente sobrepasa se queman, entonces abre. Dice esquema de conexión mediante resistencia. No, perdón, perdón, discúlpenme, son de esquema para medición de voltaje. Tengo un voltímetro, pero realmente nunca se hace con resistencia en serie porque le estoy quitando corriente. Realmente se mide en paralelo a una fluctuación en paralelo del voltaje. Por eso miro, vean que no tengo que abrir el circuito, sino pongo unos puntos paralelos al sistema. Acá parece que estuvieran en serie, pero eso no está en serie, está en paralelo. ¿Para qué? Para que no cierre, no abre el circuito y le esté pasando corriente al sistema de medición, sino realmente lo que induce. Bueno, entonces, acoplamiento magnético, la inductancia, bueno, esto le pueden revisar cuál es la inductancia mutua entre las dos bobinas. Tenemos un coeficiente de acoplamiento que es generado por la diferencia de ángulos, la línea de flujo magnético de la bobina 1, la línea 2, entonces ese genera ese acoplamiento y llegamos como tal a los transformadores. Netamente lo que hace un transformador es, dada una tensión a la entrada, relacionada a la cantidad de espiras, genera otra tensión acá, que es inversamente proporcional a lo que se está dando. Entonces digamos, un parámetro importante del transformador es su relación de vueltas, N. Es decir, la relación entre la cantidad de vueltas del devanado secundario. Entonces digamos, a esto le llamamos por donde entra la energía, o sea la línea de mayor tensión, le llamamos el primario, y por donde sale le llamamos el secundario. Entonces N espiras es N sub S sobre N sub P. Entonces, o sea, devanado secundario sobre revanado primario. Entonces la relación de espiras o la relación de vueltas es número de vueltas de secundario sobre el número de vueltas de primario. El parámetro N es la constante de proporcionalidad directa entre la amplitud del voltaje en el secundario con respecto al voltaje del primario. Entonces, por ejemplo, digamos, necesito que el voltaje secundario sea la mitad del voltaje del primario. Entonces el N es un medio del voltaje del primario. Esto lo que hace es un reductor de voltaje, y así puedo hacer voltaje relación. Si cambio la relación primario a secundario, pues entonces tengo una ganancia de voltaje. ¿Qué pasa? Estos sistemas no hacen ganancia de potencia. Entonces, si la potencia de primario es igual a la potencia de secundario, bueno, ligeramente menor por las pérdidas que se generan en los cables y eso, pero se podría decir que son iguales. Lo que sí es cierto acá es que si yo tengo como las potencias son iguales, digamos, si yo tengo un voltaje acá y el voltaje en secundario se cayó a la mitad del voltaje primario, la corriente de aquí es 2 veces la corriente de acá. Perdón, la corriente de acá es un medio de la corriente de aquí. Porque vean que se mantiene la relación ganancia-potencia, que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Esto es una constante. Un transformador no tiene la capacidad de hacer ganancias.
lo único que hace es cambiar niveles de voltaje, pero mantener la misma potencia. Entonces vean aquí hay una relación. Entonces voltaje primario, la corriente, pueden mirar la ganancia en potencia, la ganancia o atenuación de la señal de voltaje. Acá hay una relación de amplitud, entonces encuentre la amplitud máxima de voltaje en el secundario de un transformador ideal si se conoce el número de vueltas de los devanados primarios y secundarios respectivamente 60 y 20, y el voltaje de entrada senoidal es de 80 voltios RMS. Recuerden que lo que mido con un multímetro en AC es voltaje RMS, que sería el pico de la señal, el voltaje pico sobre raíz de 2 es el RMS, el BRMS. A eso está definido el RMS. Entonces dice que entonces voltaje secundario, como la relación de vueltas es 60 primario, 20 secundario, ¿cierto? Entonces 20-60 es de un tercio, entonces el voltaje secundario es un tercio del voltaje de primario. Dice que ponemos un voltaje de entrada de 80 voltios, entonces tenemos 22 voltios RMS. Y para detectar la amplitud, pues multiplicamos por raíz de 2, recuerden que es lo contrario, y está 37.7 voltios el voltaje RMS del secundario. Entonces ven que es una relación supremamente sencilla, ejercicio de reflexión, preguntas complementarias. ¿Qué utilidad práctica tienen los transformadores eléctricos según las características indicadas a continuación? Aislamiento eléctrico entre el circuito de primario y el circuito secundario, elevación o reducción de voltaje y funcionamiento solo en AC. Bueno, estos transformadores exactamente solo funcionan en AC. El aislamiento se utiliza cuando necesito no tener la misma referencia de tierra. ¿Dónde puedo necesitar eso? Por ejemplo, en un disparador con un MOSFET, por ejemplo. Si es así, drain source, queda así, bueno. Y entonces, cuando yo le pongo una señal acá para que genere conducción y este por acá tiene más circuito, esta tierra no puede ser esta misma tierra, porque este circuito va a entrar en corto. Entonces lo que yo hago es utilizar un transformador o un chopper le llaman, que pone voltaje acá con una tierra distinta y hace que conduzca el sistema entre drain source, le genera una corriente de fuga que genera la conducción, y esta es una forma de disparar un transistor de efecto de campo, porque si pongo la misma tierra se pone en corto y genera un cortocircuito y se dañan los transistores. Elevar o reducir voltaje, pues como lo vimos, en este caso estaba reduciendo, pero si pongo el voltaje al revés, el voltaje se eleva. Lo único es que la corriente de un lado se va a reducir, entonces, porque siempre tiene la misma potencia. Medidas semidirectas, entonces medidas indirectas, normatividad, ¿qué más tenemos por acá? Los invito a que lean por favor la normatividad con más detalle. Tipos de puntos de medición, consumo, transferencia. Y bueno, esto es, por favor, medidores de energía, tensión, equipos de eso, entonces por favor léanlo. Medidores de energía reactiva. Recuerden que aquí hay un triángulo de potencia. Cuando yo transmito la potencia tiene una potencia real y una potencia reactiva, que termina siendo una potencia, nosotros la entendemos como una potencia imaginaria. Potencia imaginaria porque realmente esa potencia no es transmitida al cuerpo que necesito. Eso genera un ángulo al cual llamamos factor de potencia. Las empresas por lo general buscan que ese factor de potencia no sea total, o sea 1. O sea, porque el ángulo queda así. O sea, no tengo ángulo porque es el factor de potencia es el coseno de la menos 1. Entonces queda totalmente cerrado, o sea, toda la potencia se la transmito a la red. Uno busca que este ángulo sea o muy cerrado o muy cerca, que sea el factor de potencia sea 1. Realmente no es el ángulo, sino es el factor de potencia, que es el coseno del ángulo, ¿cierto?
Entonces, como es 0, coseno de 0 es 1. Pues ahí está porque necesitamos que ese factor de potencia sea 1. Cuando es 1 es porque la parte real, la parte imaginaria es muy pequeña o está eliminada. Y eso hace que toda la potencia sea transmitida directamente a la fuente. ¿Qué más tenemos por acá? Factores. Recuerden que una empresa siempre busca corregir sus factores de potencia, que es algo para lo que nos contratan. Veamos cómo son. Veamos, por ejemplo, un motor, una empresa que tenga muchos motores. El factor de potencia está corrido por la generación de bobinas. Entonces utilizamos condensadores para eliminar eso. Y ustedes se dan cuenta que muchos motores en el estator tienen un tubito. Eso netamente es el condensador que está haciendo la corrección de potencia directamente al motor. Listo, por ahora eso es lo que les quería comentar. Los reinvito a que lean más a detalle. Si tienen dudas, por el correo electrónico. Y para ver de una forma más gráfica cómo actúan los motores, veamos el siguiente video. Los motores de inducción son las máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas altamente permeables dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él, y a que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente CA trifásica pasando a través de un estator devanado produce un campo magnético rotativo, así que como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor, por inducción magnética, en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente.
Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias.